Hola, hoy nos tocó un tema tan importante para nuestra sociedad y para todos. Este es el de derechos humanos y salud mental. Entonces yo les estaré exponiendo lo que es en sí los derechos humanos. Bueno, entonces la noción de derechos humanos se gestó como fenómeno global debido a la necesidad de materializar exigencias. Para ello se desarrollaron determinados modelos de ordenación social, constituyendo mecanismos que sirven de soporte para afianzar y asegurar valores plasmados en fenómenos de índole jurídico, político y moral. Mm, los derechos humanos, o se habla de derechos humanos, se pueden utilizar muchos términos, entre ellos como libertades individuales, derechos subjetivos, derechos naturales, derechos del hombre, derechos humanos, libertades públicas, valores morales, derechos individuales o derechos fundamentales. Son un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, de la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Los derechos no son negociables y corresponden a todos y en igual medida, en tanto que condiciones de la identidad de cada uno como persona o como ciudadano. Raúl sostiene lo mismo con otras palabras. Los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos, ni al cálculo de intereses sociales. Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad en todo su conjunto puede atropellar este derecho. Con el carácter de universalidad, se quiere resaltar que todos los derechos calificables de humanos son poseídos por todos los seres humanos, de todos los tiempos y lugares, en virtud de que todos los seres humanos son iguales por naturaleza. No existen diferentes tipos de naturaleza humana a los que correspondan derechos también diversos. Un ser humano es lo que es de manera total. No caben gradaciones a la hora de poseer una naturaleza. Eh, Ejercer los derechos humanos, una cosa es la posesión de un derecho, porque todos los hombres y mujeres poseen y son titulares de derechos naturales, y otra muy distinta la posibilidad de ejercer su ejercicio. Existen y hay diversas razones o circunstancias, ya sea económicas, sociales, políticas, que hacen imposible su ejercicio, pero ello no quiere decir que no se posean o que no se tengan, solo que con que su protección jurídica queda reducida a una mínima expresión o simplemente no existe. Cuando se plantea, por ejemplo, el problema del reconocimiento y realización de los derechos humanos en países subdesarrollados, ya sea política y económicamente o bien en el plano internacional. Entonces, los orígenes del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos se remontan a 1945, con la creación de la ONU, la Carta de las Naciones Unidas y la consiguiente formulación, aprobación y proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, considera como o es considerada como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Su objetivo no es solo enumerar los derechos que cada hombre o mujer posee, sino también se trata del diseño de un modelo o patrón que sirva de inspiración a los pueblos y naciones para la defensa y promoción de los derechos humanos a través de la enseñanza y la educación. La concepción de derechos humanos que hoy nos es familiar se ha desarrollado a lo largo de la historia con diferentes modalidades. La primera de ellas, se considera derechos naturales. Esto pretende querer decir que la naturaleza ha equiparado a todos los seres
humanos con un conjunto de propiedades morales naturales que les hacen acreedores a esta protección individualizada. Los seres humanos, según ello, tendrían ciertas cualidades morales como cualidades naturales y que estas cualidades serían una razón suficiente para establecer una protección normativa en torno a ellas. Hoy es bien sabido que definir los conceptos morales en términos de cualidades naturales es un error. Entonces, la segunda gran concepción propuesta por Kant los hace aparecer como derechos innatos. No se trata con ello de reiterar de otro modo la idea de unos derechos que se tienen por nacimiento, porque eso sería volver a los derechos naturales, ni de unos derechos que se tienen históricamente por herencia. Lo que Kant llama derechos innatos, o mejor dicho, derecho innato, pues para él solo hay uno, es algo distinto cuyo alcance más bien es el que le atribuye a las categorías puras como ideas innatas, condición de cognoscibilidad o condición de posibilidad o fundamento. El derecho innato así sería un derecho cuya postulación es una condición de posibilidad o fundamento del orden moral o jurídico. La libertad como independencia del arbitrio compulsivo de otra persona, siempre que se concilie con la libertad de los demás según una ley general, y es un derecho que le corresponde a todo hombre y mujer por virtud de su propia humanidad. La idea de que el reconocimiento de ciertos derechos básicos para todos los seres humanos tiene que ser una presuposición epistemológica y ontológica del discurso moral y jurídico, de forma que sin ella tales discursos serían imposibles o imposibles de ser desarrollados y comprendidos, y esta idea pues todavía tiene hoy algunos importantes defensores. Bueno, entonces la tercera gran concepción los concibe como derechos positivos y es un producto explicable de la gran corriente de positivación del derecho, tanto constitucional como legal, que tuvo esta lugar a lo largo del siglo XIX. Al positivismo, en la concepción del derecho se unió de un modo especular y acrítico un cierto positivismo de los derechos del ser humano. Así, solo son o pueden ser llamados derechos en sentido estricto aquellos que son conferidos por el derecho positivo por la ley vigente. Además de carecer de justificación, esta restricción semántica priva a la idea de derechos humanos de todo su alcance universalista, es decir, de todo su alcance moral. La cuarta y última gran concepción es aquella que concibe a los derechos como derechos morales o derechos en sentido moral. Para Mill, la justicia se articula en derechos personales. Implica algo que es no solo correcto hacer o incorrecto no hacer, sino algo que alguna persona individual puede reclamar de nosotros como su derecho moral. Justicia es el nombre para ciertas clases de reglas morales que atañen más cercanamente a lo esencial del bienestar humano y son por tanto de absoluta obligación que otras reglas cualesquiera por la guía de la vida. Y la noción que hemos encontrado como esencial a la idea de justicia, la de la de un derecho que reside en un individuo implica y testifica a favor esa obligación más vinculante. Esta idea, la de la cuarta y última gran concepción, no es una idea privativa del lenguaje de los derechos humanos. Pueden aparecer derechos morales en cualquier sistema moral complejo que mantenga una determinada idea de la justicia en las relaciones personales. Pero la noción de derechos morales es, sin embargo, particularmente apta para dar cuenta de la especial naturaleza que se adscribe a los derechos humanos como manifestación privilegiada de una idea de justicia. En primer lugar, esa explícita apelación de la justicia de Mill emparenta los derechos con bienes
morales básicos como la igualdad o la libertad. En segundo lugar, la idea de derechos morales lleva consigo también una pretensión de exigibilidad mayor que la que es atribuida usualmente a los meros deberes morales. No es algo que sea correcto hacer o respetar, o algo que sea incorrecto no hacer o no respetar, sino que, como afirma Mill, es algo que alguien puede reclamar, que puede exigir y no solo pedir o rogar como en los actos de caridad, que son desde luego moralmente valiosos, pero que carecen de esta firme obligatoriedad. Y en tercer lugar, la idea de derechos morales como algo perteneciente al territorio de la moral y no al derecho, confiere a esos derechos un alcance suprapositivo respecto al derecho vigente. Esto es algo que forzosamente tiene que acompañar a los derechos humanos si se le ha de dar algún significado convincente. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos de forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos. Pero los estados tienen el deber, sean cual fueren sus sistemas políticos, económicos o culturales, tienen el deber de promover y de proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Eh, los derechos humanos en una primera generación, o los derechos humanos de primera generación, son los derechos civiles y políticos que limitan los poderes del abuso del Estado y exigen garantías de libertad a los ciudadanos. Entre estos derechos de primera generación se encuentra la prohibición a la esclavitud, la libertad de conciencia, de cultos, de opinión, derecho a la honra, derecho a la paz, a la circulación por el territorio, derecho al trabajo y derecho a la enseñanza. En los derechos de segunda generación comprende la proclamación de los derechos sociales, económicos y culturales, los que exigen para su cumplimiento garantías mínimas del Estado. Entre estos están la seguridad social, la educación, la libre elección y acceso al trabajo y la protección ante el desempleo. La tercera generación consiste en que nacen de la solidaridad conformado por los derechos colectivos referentes al desarrollo, la paz y el medio ambiente. El derecho a la paz se convierte en un imperativo para toda la humanidad, y estos derechos de tercera generación están centrados en la autodeterminación y un orden internacional que los garantice. La salud y la educación comparten además otra condición en común: estar en el centro de la discusión entre las corrientes progresistas y la corriente liberal. La educación y la salud constituyen áreas del desarrollo social que deben ser garantizados por el Estado y nación en forma gratuita y equitativa para toda la población, reconociendo que constituyen derechos humanos fundamentales. El derecho a la salud, más allá de lo establecido en los sistemas jurídicos supranacionales, nacionales y subnacionales que la consagran como derecho humano fundamental, es uno de los tantos que no han podido o que no se han podido ejercer en los pueblos latinoamericanos, en la cotidianidad de la vida social. La salud ha sido convertida en una mercancía más que tiene un valor de uso en el mercado. Ahora, como nunca antes en la historia de la humanidad, la enfermedad es una de las áreas más lucrativas para el capital transnacional, que comercializa con los medicamentos, con la tecnología biomédica, con la prestación de servicios en centros privados, con las empresas aseguradoras, entre otros.
Por lo tanto, el ejercicio del derecho a la salud trasciende los marcos jurídicos y legales y la manifiesta voluntad de los gobiernos para que, para que todo esto deje de ser una letra muerta en nuestras constituciones. La salud, un derecho humano fundamental muy discutido y nunca ejercido, la salud es una de las dimensiones de la vida de mayor conflictividad política y social, ya que tanto en las condiciones de vida como en la forma en que se organiza la respuesta social para atender a los problemas de salud, enfermedad colectivos, las políticas económicas y sociales, tanto nacionales como internacionales, constituyen sus principales determinantes. La Declaración de Alma-Ata en 1978 es un documento que como documento de políticas de salud puede ser considerado como uno de los más importantes en la historia de la humanidad, no solo por haber logrado un consenso casi mundial al estar suscrito por 134 naciones, sino porque en él se reconoce la necesidad de instituir un nuevo orden económico internacional para reducir las diferencias en las condiciones de salud de los pueblos en los países en desarrollo y los países desarrollados. Términos estos embargados pues de caducidad, ya que durante las últimas 4 décadas lo único que los países llamados en vías de desarrollo han logrado producir pues son más pobres, situación esta de la que no han podido escapar tampoco los países industrializados o desarrollados. En dicha declaración de Alma-Ata se propuso la atención primaria de salud como la estrategia que permitiría alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. El fracaso de esta propuesta como política de salud para la mayoría de los países del mundo constituye una clara demostración de que no se puede superar la inequidad y mejorar las condiciones de vida y de salud de los pueblos bajo el orden económico y político que predomina actualmente en la sociedad mundial. Thomas Pogge, en su obra La pobreza en el mundo y los derechos humanos, se formula las siguientes interrogantes. Él se pregunta, ¿cómo es posible que persista la pobreza extrema en la mitad de la humanidad a pesar del enorme progreso económico y tecnológico y a pesar de las normas y de los valores morales ilustrados de nuestra civilización occidental enormemente dominante? ¿Por qué nosotros, ciudadanos de los estados occidentales, no hallamos moralmente preocupante como mínimo que un mundo enormemente dominado por nosotros y por nuestros valores proporcione unas oportunidades tan deficientes y tan inferiores a tantas personas? Entonces, la falta de información y de experiencias vividas por los ciudadanos de Occidente son una de las razones por las cuales no consideran que la pobreza y la desigualdad en el planeta sean asuntos moralmente importantes para ellos. La racionalidad del modelo capitalista no reconoce otros valores que no sean los del mercado en función del monopólico y que la relación del sistema carece de principios morales y humanos. Los primeros humanos como sujeto comunitario que operaban en función de valores de uso para la satisfacción de las necesidades establecidas por convivencia colectiva, no llegando a establecer niveles de exclusión y de desigualdad importantes, ya que el campo social, en el sentido de Bourdieu, estaba conformado por relaciones definidas sobre el poder colectivo para asegurar la supervivencia de la especie. En ese momento histórico, el ejercicio de los derechos fue colectivo. Cuando las relaciones de poder se fueron concentrando en pequeños grupos y progresivamente se fue perdiendo el carácter colectivo, a expensas de la propiedad privada sobre los medios de producción y del capital de trabajo,
se fracturó el sujeto comunitario, iniciándose un proceso creciente de ruptura del derecho igualitario y de los principios de equidad. Se ha agudizado la explotación y la dominación social, ya no solo mediante el control y la regulación de las costumbres, los hábitos y las prácticas, sino con mecanismos de dominio de los cuerpos y de dominio de las mentes de los sujetos individuales, fragmentados con una inexistente claridad del sistema explotador en su conjunto. Es un modelo perverso, es una maquinaria de demolición de los derechos humanos con mecanismos institucionales y jurídicos para la apropiación fraudulenta de los recursos estratégicos, de los fondos de ahorro y de las jubilaciones de los ciudadanos. Dentro de los derechos humanos que han alcanzado mayor reconocimiento en las declaratorias universales, la salud es quizás la más brutalmente expropiado, ya que el modelo económico predominante capitalista instituye la inequidad en el acceso a los bienes y servicios que son básicos para el desarrollo humano y social, lo cual genera el predominio de procesos destructores de la salud en amplios sectores de la población que venden su fuerza de trabajo manual e intelectual a cambio de un salario a expensas del cual deben garantizar la reproducción individual, así como la de su grupo de familia. Y bueno, llegamos a la parte del humanismo, el humanismo y los derechos humanos. El humanismo se pregunta, ¿quién o qué es un ser humano? Incluso si tuviésemos la respuesta, ¿cuándo comienza la existencia de un ser humano y los derechos asociados a ese ser humano y cuándo termina? ¿Qué pasa con el feto? ¿Qué pasa con los niños, los enfermos mentales o terminales, los prisioneros? ¿Son completamente humanos, dotados de todos los derechos que pertenecen a la humanidad, o solo son parcialmente humanos al ser severamente restringidos sus derechos? ¿Disfrutan de menos derechos porque son menos humanos o por alguna otra razón? Para el humanismo existe una esencia universal del hombre y de la mujer, y esta esencia es el atributo de cada individuo que es el sujeto real. Como existencia de la especie, el ser humano aparece desprovisto de distinción alguna en su desnudez y simplicidad. En la presentación nos mostraba cuál es el hombre, porque así lo dice, el hombre de los derechos del ser humano. Este hombre de los derechos del ser humano es alguien sin historia, sin necesidades o deseos, una abstracción que tiene la menor humanidad posible, pues se ha desprendido de todos aquellos rasgos y cualidades que construyen la identidad humana. Un mínimo de humanidad es lo que permite a los hombres y mujeres reclamar autonomía, responsabilidad moral y subjetividad jurídica. Al mismo tiempo, el que disfrutaba los derechos del hombre era un hombre, alguien pudiente, heterosexual, varón blanco, que condensaba la dignidad abstracta de la humanidad y las prerrogativas reales de pertenecer a la comunidad de los poderosos. Ahora, en realidad se podría escribir la historia de los derechos humanos como la lucha continua y siempre defectuosa para acortar la distancia entre el ser humano abstracto y el ciudadano concreto. La existencia de no humanos, o sea, la escoria de los antiguos y modernos campos de concentración, el potencial de aniquilación mundial de las armas nucleares, los desarrollos recientes de la tecnología moderna y la robótica indican que incluso la más banal y obvia de las definiciones no es definitiva y concluyente. El dominio de la humanidad, como la omnipotencia divina, incluye la capacidad de redefinir quién o qué cuenta como humano.
Como práctica institucional, los derechos humanos a menudo expresan la imaginación de una única y homogénea sociedad mundial, en la cual la extensión de la igualdad formal y de la libertad negativa y la globalización del capitalismo occidental y del consumismo igualará a la sociedad con su imagen ideal pintada por los gobiernos y los expertos en derecho internacional. Individualmente, son los mecanismos para formar la identidad y la vida de acuerdo con los dictados de salud del otro y las traumáticas carencias del yo. Y en México, ya hablando en nuestro territorio, la Constitución mexicana reconoce el derecho a la protección de la salud en el artículo 4 bajo un régimen de concurrencia de competencias entre la federación y las entidades federativas. Este marco competencial debe entenderse complementado y en íntima relación con el desarrollo de las administraciones municipales, porque por una parte, como unidad política y administrativa más cercana a los ciudadanos, el municipio juega un papel esencial en materia de salubridad, lo que ha reconocido la propia Constitución en la fracción tercera del artículo 115, al explicitar una serie de competencias específicas, todas ellas relacionadas con la salubridad o con la seguridad pública. Por otra parte, en el contexto constitucional actual, todas las autoridades mexicanas tienen la obligación de velar por la protección de los derechos humanos en su determinado ámbito competencial. En este sentido, los ayuntamientos juegan un papel trascendental si tomamos en cuenta la importancia de la salud en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. En el marco de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aquí se compromete al reconocimiento del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, señalando una serie de medidas que los estados que se suscriben o se adhieren al pacto deben adoptar a fin de asegurar la efectividad del derecho a la salud. Entre estos pedidos se encuentra la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el desarrollo sano de los niños. Otro sería el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente, de la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en casos de enfermedad. El derecho a la salud, más allá de lo establecido en los sistemas jurídicos supranacionales, nacionales y subnacionales, que la consagran como un derecho humano fundamental, es uno de los tantos que no han podido ejercer los pueblos latinoamericanos en la cotidianidad de la vida social. La salud ha sido convertida en una mercancía más que tiene un valor de uso en el mercado. Como les decía, este mercado ha lucrado con la enfermedad para el capital transnacional y comercializa con los medicamentos y en realidad pues comercializa con la enfermedad. Entonces la asimetría de poder puede generar una silenciosa catástrofe basada en la diferencia de oportunidades y en la falta de acceso a los bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades humanas primarias. La violencia estructural podría darse en regiones geográficas y escenarios sociales diversos, no solo en países
los países más pobres del planeta, sino en áreas insertas en el primer mundo, donde las condiciones de marginación, la ausencia de recursos y de redes sociales o institucionales propician la enfermedad y el sufrimiento. La inequidad y la pobreza están vinculadas a la privación del poder y a la marginación, por lo que las estructuras sociales y culturales que rodean a las personas son factores que se deben tomar en cuenta para prevenir la morbilidad y evitar la mortalidad de padecimientos eh, prevenibles. Vivimos en la era de la ciencia y los adelantos biotecnológicos, así como con la abundancia económica dirigida a ciertos aspectos de la investigación médica. Por primera vez en la historia se puede tratar con efectividad las enfermedades que diezman a la humanidad, y sin embargo el alcance de la ciencia y la globalización han sido insuficientes para asegurar las oportunidades de supervivencia a las masas desprovistas. Muchas veces la inequidad de oportunidades es el resultado del establecimiento de instituciones injustas o de arreglos descoordinados que afectan a miles de personas y que condicionan el acceso a los cuidados de la salud. El derecho humano, el derecho humano más básico es el derecho a sobrevivir, y este está en entredicho, porque las violaciones a los derechos humanos no son accidentales ni aleatorias en la distribución de sus efectos, más bien son síntomas de una patología del poder más profunda, que está íntimamente ligada a las condiciones sociales y sus consecuencias discriminatorias, que con mucha frecuencia determinan quiénes sufrirán de abusos y quiénes serán protegidos del daño. En la clasificación de los derechos humanos, la salud es considerada uno de los derechos sociales y económicos de la llamada segunda generación, junto con la vivienda, el agua potable y la educación. Y en ocasiones se les conoce a estos como derechos de los pobres. La Declaración de los Derechos Humanos, en el artículo 25, sostiene que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para preservar la salud y el bienestar propio de la persona y de su familia, incluyendo comida, vestimenta, vivienda, atención médica, servicios sociales necesarios, el derecho a seguridad en caso de empleo, de enfermedad, de discapacidad, de viudez, de envejecimiento o cualquier otra carencia para vivir más allá de su control. Por su parte, el artículo 27 del mismo documento señala que todos tienen el mismo derecho a participar de los avances científicos y sus beneficios. Desafortunadamente, las declaraciones de derechos son exhortativas e inapelables, y la realidad nos muestra que muy pocos disfrutan de esos derechos. El término abuso de los derechos humanos ha sido utilizado para describir numerosas ofensas, como las violaciones descritas en varios tratados y estatutos en los cuales los culpables son también los signatarios. Sin embargo, hay otras formas de violencia, como la miseria, que podríamos denominar violencia estructural. Bueno, y por último, las no libertades serían como la pobreza extrema, las inequidades sociales como el racismo y la discriminación femenina, los niños que mueren de hambre, las personas que viven en la calle, y todas estas situaciones apuntan a la existencia de fuerzas destructivas llamadas por Amartya Sen como no libertades. Y pues bueno, yo aquí dejaría el tema con lo que respecta a los derechos humanos, y mi compañera Cristina les estará hablando ya un poco dentro del marco de la salud mental. Gracias.
Muy bien, entonces Janet ya les explicó cómo estos derechos humanos son para todas las personas por el simple hecho de ser humanos, cómo estos derechos, universalmente hablando, protegen a todo ser humano sin importar raza, religión, si tiene alguna discapacidad, si son hombres o son mujeres, si son ancianos, si son jóvenes, si son niños. Simplemente son derechos que tenemos por ser humanos. Uno de estos derechos que tenemos como derechos humanos es el derecho a la salud. En nuestro país y en muchas partes del mundo, las personas desconocen que poseen estos derechos. Por lo tanto, ni siquiera se les ocurriría exigirlos o se les ocurriría pensar que hay una ley o que debería de haber leyes que velan por estos derechos y por este bienestar de las personas. Entonces, mmm, pareciera como que los derechos humanos están reservados para ciertas personas y para otras ciertas personas pareciera como que no son aplicables, como si de alguna manera no fueran tratados como humanos, como personas. Entonces, realmente estas cuestiones de los derechos de la salud a nivel mundial y específicamente a nivel nacional no tiene mucho tiempo, no tiene realmente muchos años que estos derechos se han estado cuidando a lo mejor de una manera más específica. A lo largo de lo que yo les voy a platicar, vamos a hablar, vamos a hacer como un breve recorrido por lo que se ha hecho en cuestiones legales, en cuestiones de bioética, en cuestiones de las constituciones y de los reglamentos, lo que se ha hecho y si se ha cumplido realmente o no, lo que se pretende que pueda funcionar hacerse tanto a nivel nacional como a nivel estatal, para que nos demos una idea de cómo es la situación de la salud mental, principalmente en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y también ver cómo pudiéramos decir que se ha avanzado en este tema o a lo mejor no, cómo a lo mejor se pudiera hablar de, pues de una segregación de esta población simplemente porque no son de alguna manera funcionales en cuanto al movimiento de la sociedad. Por ejemplo, hablando de estas como que grupos sociales que son segregados o que de alguna manera son separados, no hace mucho tiempo en cuestiones de educación se impulsó la integración educativa. Vamos a hablar más o menos finales de los 90, principios de los 2000, donde se pretendía que los niños con necesidades especiales se integraran a las escuelas regulares. Entonces, para ello se adaptaron las escuelas, se pusieron rampas, se formaron equipos interdisciplinarios en las escuelas con un psicólogo, un maestro de educación especial y el maestro de grupo regular para recibir a estos alumnos y dejarlos que se incluyeran en la educación regular. Mi experiencia en ese asunto fue que para esos años yo estaba estudiando la carrera de educación especial y entonces en las prácticas que hacíamos en las escuelas nos tocaba ver el rechazo por parte de las maestras o en general de las escuelas, porque decían comentarios así como es que esos niños deberían de quedarse en las escuelas especiales porque no se pueden integrar, porque cómo vamos a trabajar con ellos. Entonces era como en esta parte de no los podemos incluir o no los podemos dar ese mismo trato que le damos al resto de nuestros alumnos porque nos genera más trabajo, porque nos genera más dificultades. Entonces, para ellos, para estos maestros, como que lo ideal era los niños especiales en escuelas especiales y los niños normales en escuelas normales. Entonces, había como una resistencia muy grande a darles la atención a los niños que tenían alguna discapacidad. Creo y quiero pensar que eso ha ido cambiando y que en la actualidad ya no se vive de esa manera. Entonces, por ejemplo, si hablamos de trastornos mentales,
En tiempos antiguos se pensaba que estas personas estaban poseídas por los demonios o tenían algún tipo de cuestión diabólica y se les tenía totalmente encerrados, se les aislaba, se les maltrataba, se les golpeaba. Entonces no había ese tratamiento o no había esa preocupación por estos derechos humanos de estas personas enfermas, ni siquiera en un sentido de tratarlos como personas, ¿no? Entonces muchísimo menos es así como la preocupación por vamos a tratarte tu enfermedad y vamos a llevarte con el psiquiatra y que te dé tu medicamento, o sea, ni siquiera era como que pensado la posibilidad de vamos a tratar de que te sientas mejor o vamos a tratar de que estés bien o vamos a tratarte como persona, ¿no? Entonces, en este asunto, las personas que tenían algún trastorno, su destino era o morir o estar encerrado y ser maltratado por siempre. Entonces, esta parte como de la normalidad nos dice que las personas que son socialmente funcionales para integrarse a la vida en conjunto, pues son las que sí son aceptadas dentro del grupo social y las que no representan un problema o representan una falla, entonces pues son alejadas. Es una tendencia que de alguna manera pudiéramos ver en otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, no sé, en tiempos también antiguos, pero no tanto, las personas que estaban enfermas de otro tipo de problemas o de otro tipo de padecimientos eran también separadas del grupo social. Por ejemplo, me platicaba en alguna ocasión mi mamá que ella es de Sinaloa y que por allá por donde ella vivía había un pueblo en donde todos los habitantes de ese pueblo estaban enfermos de lepra. Entonces, era ancianos, adultos, niños, jóvenes que tenían la enfermedad y era un pueblo que estaba totalmente, de alguna manera, pensado o dedicado a personas que estaban contagiadas con esta enfermedad. Entonces, a lo mejor era como que para que no se contagiara el resto de la gente o se fue transmitiendo la enfermedad, la verdad no sé, pero era un pueblo que se distinguía porque era un pueblo de leprosos, entonces de alguna manera la sociedad ha funcionado un poco de esa manera. Y si a eso le agregamos la distinción a partir de la clase social, pues también ahí tenemos otro problema. Y si a eso le agregamos, por ejemplo, cuestiones de otras enfermedades como el SIDA, pues ahí también se hace otra distinción. Entonces, más adelante les voy a platicar un poquito acerca del primer manicomio, que así se llamaba, manicomio, que existió en México, en donde parte de esos problemas era precisamente la discriminación por la clase social. Entonces, ahorita vamos a ir hablando un poquito de todo eso y de lo que sí se ha hecho, de lo que se ha avanzado y de lo que no. Entonces, nos decía Janet que la salud es un derecho humano, ¿sí? Entonces, si hablamos del derecho a la salud, podemos decir que todas las personas deben tener acceso a este derecho, todas las personas deben tener acceso a los servicios de salud que necesiten, donde, cuando lo necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras, porque cuántas veces no se le ha negado la atención médica a alguien porque no tiene el dinero, porque no tiene los medios para cubrir un tratamiento o para comprar un medicamento o para pagar una consulta. Entonces, se supone que debería de poder acceder al derecho a la salud cualquier persona sin preocuparse por esas cuestiones. También el derecho a la salud hace referencia a ese derecho que debe tener todas las personas a ser dueñas de su propia salud y de su cuerpo. También a tener acceso a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva, sin ser objeto de violencia y de discriminación. Sí, o sea, no porque una mujer sea indígena o de bajos recursos, un médico le va a colocar un dispositivo para que no se embarace sin su consentimiento y sin explicarle estas cuestiones del cuidado prenatal o de mm, de los métodos anticonceptivos. Entonces, las personas tienen derecho a ser tratadas con respeto y con dignidad, se trate de la clase social que se trate de cualquier etnia o raza.
Nadie debe ser sometido Nadie debe ser sometido a experimentación médica o a exámenes médicos en contra de su voluntad o que se le realicen tratamientos sin un consentimiento informado. La marginación, la estigmatización y la discriminación siempre van a tener consecuencias malas para la salud física y mental del individuo. Esta discriminación en el contexto de la atención a la salud no debe de existir y es un obstáculo muy importante para el desarrollo social. El derecho a la salud abarca 4 elementos que son muy importantes y que están interrelacionados. Esta salud o este derecho tiene que ser disponible, accesible y de calidad. ¿Qué es la salud integral? Según la Organización Mundial de la salud integral es el estado de un bienestar físico, emocional y social de una persona. Es decir, es importante que cada persona tenga un cuerpo sano, una mente en forma y que pueda adaptarse y desarrollarse de forma adecuada a su entorno. La salud mental es parte de esta salud integral. Entonces, ¿qué es la salud mental? La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como ese estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades. Puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. ¿Qué abarca esta salud mental? Abarca un bienestar emocional, un bienestar psicológico y un bienestar social. La importancia de la salud mental es que se pueda dar atención a las personas cuando presentan problemas de depresión, trastornos mentales y también en cuestiones para prevenir el suicidio. De una manera nacional o de una manera federal, pudiéramos decir que en el marco jurídico de la salud mental, en nuestro país, este marco jurídico se divide en constitucional, federal, convencional, estatal y municipal. En la Constitución General de la República existen varios artículos que se refieren a la salud en general, debiéndose entender que en esto también va implícito no solo la salud mental, sino también la salud sexual, bucal, física, entre otras. El artículo 4, en el párrafo 4, dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley va a definir las bases y modalidades para el acceso a estos servicios de salud y va a establecer la concurrencia de la federación y de las entidades federativas en la materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 6 del artículo 73 de esta Constitución. En materia federal, en este rubro, cuando menos existen 6 normas que contribuyen al cuidado de la salud mental, siendo estas las siguientes. La Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sus artículos 63, 64, fracción 6 y 84, fracción 6. La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sus artículos 3, fracción 1, inciso C, el artículo 27, el artículo 34 con su fracción 10, el artículo 35, el 41, en la fracción 5, inciso A, el artículo 118 en el párrafo 2 y el 127 en el párrafo 3. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional en los artículos 46, fracción 4, la Ley Federal del Trabajo en los artículos 167, 175, fracción 4 y el artículo 483 en el segundo párrafo. La Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas en sus artículos 111, párrafo segundo, en el 138, fracción 3, en el 142, 147 y 226. La Ley General de Salud en el capítulo 8 detalla lo relativo a la salud mental del artículo 72 al artículo 77. Esto es en cuestión nacional, en cuestión de México. Pero si hablamos en cuestión internacional o universal, hay un marco convencional de tratados internacionales que cuidan estos derechos a la salud y que cuidan esta protección de todas las personas en cuanto a su salud en general, integral.
Una de ellas es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la otra sería la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A nivel del Estado, a nivel Durango, la legislación de Durango en materia de salud mental, existe la Ley de Salud del Estado de Durango que establece lo relativo en los siguientes artículos. En el artículo segundo, fracción 1, en el artículo 9, fracción 12, en el artículo 34, el apartado A, fracción 4, el artículo 43, fracción 7, el artículo 46, fracción 4, el artículo 51, el 54, 60, 63, 83, 85 en la fracción 2 y 5, y el capítulo 9 de la salud mental del artículo 92 al 96 y el 123. Aquí también pudiéramos mencionar que existe un instituto de salud mental en el estado, el ISMED, que además de cuidar los trastornos mentales o la salud mental, también se encarga de la cuestión de prevención del suicidio. En cuanto al régimen municipal, se regula mediante la Ley de Salud del Estado y los diversos decretos y reglamentos que expide el gobierno municipal. Bueno, entonces es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la salud mental. El derecho a la salud se traduce en el deber que tiene el Estado de atender estos problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. El Estado está obligado a crear las condiciones que aseguren a todas las personas la asistencia médica y los servicios médicos en caso de enfermedad. Un ejemplo sería lo que está ocurriendo ahorita con la contingencia por el coronavirus, que se han a lo mejor acomodado o se han destinado áreas en los hospitales para atender a los enfermos del COVID-19 y el Estado ha tenido que acomodarse o ha tenido que encontrar la manera de asegurar que las personas reciban esta asistencia médica. A nivel nacional, las personas que llegan a enfermar tienen que ser atendidas. Los servicios se tienen que prestar de manera integral, lo que implica que se debe proporcionar un tratamiento adecuado y completo. Es decir, una persona que acuda a medicina familiar que requiera un tratamiento especializado, ese mismo instituto o ese mismo hospital tiene que brindarle la atención especializada. Si requiere alguna cirugía, si requiere algún medicamento o un tratamiento, los servicios se tienen que prestar de manera integral. Si, por ejemplo, una persona requiere ir con un especialista de un área médica y con otro, se le tiene que brindar la atención con todos los especialistas que requiera para su tratamiento. Considerando que se tiene que dar el mismo tratamiento normativo a la protección de la salud física y a la mental, tenemos que el Estado está obligado a prestar los servicios de salud mental de manera integral, proporcionando igualmente los tratamientos necesarios. Es decir, en estas mismas instituciones se tiene que brindar el tratamiento psicológico y psiquiátrico a los pacientes que así lo necesiten. Bueno, hablando de salud mental en México, les comentaba que hubo un primer manicomio en México. Este primer hospital de salud mental fue el Manicomio General de la Castañeda. Este hospital fue creado dentro del llamado Porfiriato, que se inauguró en el año de 1910, cuando explota la Revolución Mexicana. Este hospital tenía un enfoque muy visionario por parte del presidente, porque él tenía como la intención de que México pareciera Europa o que México pareciera como París, y más la capital, más el Distrito Federal, en su época se pretendía ser como muy parecido a ciudades europeas. Entonces este hospital era supuestamente de primer nivel y era una idea traída de París. Si ustedes ven la presentación que les mandamos, ahí vienen fotografías de este hospital, que la fachada pues se ve que era un lugar muy grande y muy bonito. Pero las cosas que se veían al interior del hospital pues era otra cosa muy diferente, ¿no? Entonces, en este contexto, el Manicomio General de la Castañeda tenía una doble función.
era un hospital y también era un asilo para la atención psiquiátrica de enfermos mentales de ambos sexos, cualquier edad, nacionalidad y religión. Este hospital, que era muy moderno para su época, estaba poblado de niños, adolescentes, delincuentes, ancianos, alcohólicos, drogadictos, prostitutas, enfermos con patologías venéreas, homosexuales, porque recordemos que en aquella época ser homosexual era considerado una enfermedad psiquiátrica. Por esos años, los enfermos estaban distribuidos en secciones. Había un pabellón de los distinguidos que recibía a las personas de primera clase, es decir, personas de un nivel social o económico alto, sin importar qué padecimientos tuvieran. Es decir, como la división era los de primera clase y los de segunda o tercera clase, sin importar los padecimientos, simplemente se dividía por cuestión de la clase social. El pabellón de observación estaba destinado a indigentes, personas de segunda y tercera clase, que permanecían el tiempo necesario para su clasificación, y una sección especial se reservaba a los drogadictos. El pabellón de los peligrosos, donde estaban las personas violentas, impulsivas, y también ahí estaban los presos cuya seguridad no se podía garantizar, es decir, entre ellos mismos estaban en peligro de las cosas que pudieran ocurrir dentro del hospital. Las autoridades definieron la locura como una enfermedad que distorsionaba y obstaculizaba el funcionamiento de la mente. Las personas que padecían esta enfermedad mental, esta locura, manifestaban incoherencia en su lenguaje, había un desequilibrio en su humor y que estaba expresado en los desórdenes físicos del cuerpo. No había diagnósticos a lo mejor más detallados en cuanto a la clasificación de trastornos, simplemente una persona que habla incoherencias o que actúa de manera anormal es una persona que está loca y por lo tanto es necesario ser separada del grupo social y llevada a un hospital mental. Debido a las pésimas condiciones en las que se encontraban los pacientes en este hospital, tiempo después, en el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, que fue presidente de México de 1964 a 1970, manda destruir este hospital. Su obra gubernamental obviamente fue opacada por su intervención contra el movimiento estudiantil de 1968, que culminó con la conocida y sangrienta matanza en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre. Durante la gestión de este presidente también se organizó en México las Olimpiadas de México 1968. Pero no fue hasta el año de 1984 cuando se promulga la Ley General de Salud. Con esto se da inicio al cuidado de la salud mental del mexicano. Si se fijan, estamos hablando de realmente poco tiempo, 30 y tantos años, que se tiene en México la intención de cuidar la salud mental de la persona, del ciudadano, del humano, del ser en México, ¿sí? Entonces, es realmente poco tiempo el que se tiene en cuanto a intentar cuidar de la salud de este sector de la población. Bueno, fundamento legal de la salud mental en México. Como ya les decía ahorita, el artículo 72 de la Ley General de Salud dice que la prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de estas alteraciones en la conducta, los métodos de prevención y de control multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental. Para los efectos de esta ley, se entiende por salud mental el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de un buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos, conductuales y, en última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. La atención de los trastornos mentales y del comportamiento se tiene que brindar con un enfoque comunitario y con la finalidad de una reinserción psicosocial con estricto respeto de los derechos humanos de los usuarios de este servicio. Pero, ¿qué derechos tiene el paciente? ¿Es realmente protegido por la ley? ¿Hay seguridad en el paciente y en su manejo?
Los derechos del paciente psiquiátrico en México se pueden ver en el artículo 74 de la Ley General de Salud. Las personas con trastornos mentales y del comportamiento tienen los siguientes derechos. Tienen derecho a la mejor atención disponible en materia de salud y acorde con sus antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y con respeto a la dignidad de la persona, en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud. Tiene derecho también a contar con un representante que cuide en todo momento sus intereses. Para esto, la autoridad jurídica deberá cuidar que no exista conflicto de intereses por parte del representante. Puede ser familiar o puede ser una persona cercana al paciente. Tiene derecho al consentimiento informado de la persona o de su representante en relación al tratamiento que debe recibir. Esto solo se exceptuará en el caso de un internamiento involuntario cuando se trate de un caso urgente o cuando se compruebe que el tratamiento es el más indicado para atender las necesidades de salud de este paciente. Tiene derecho a que le sean impuestas únicamente las restricciones necesarias para garantizar su protección y la de terceros. Por ejemplo, hay veces que este tipo de personas son maltratadas físicamente en un sentido de que son amarradas, de que son encerradas, de que son golpeadas, de que son electrocutadas para tenerlos de alguna manera, o drogadas para tenerlos de alguna manera calmadas. En todo caso, se tiene que procurar que el internamiento sea lo menos restrictivo posible y que el tratamiento a recibir sea lo menos alterador posible. El derecho a que el tratamiento que reciba esté basado en un plan prescrito individualmente con una historia clínica revisada periódicamente y modificada llegada el caso. O sea, es con miras a que el paciente sane o a que el paciente logre alcanzar esta reinserción social y que pueda sentirse mejor y que pueda acceder a una vida pues más estable. Tiene derecho a no ser sometido a tratamientos irreversibles o que modifiquen la integridad de la persona. Tiene derecho a ser tratado y a ser atendido en su comunidad o lo más cerca posible al lugar en donde habiten sus familiares o amigos. Tiene derecho a la confidencialidad de la información psiquiátrica sobre su persona. Es decir, el doctor, el médico tratante, el terapeuta no tiene el derecho de contar las cosas que su paciente le confíe dentro de las sesiones. Es decir, no se puede ventilar la información de los casos o de las situaciones de las personas. Un estudio que se realizó por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que de los 41 manicomios que hay en el país, llamados ahora oficialmente clínicas de salud mental, 8 son controlados por el gobierno federal y 32 por los gobiernos estatales. En estos hospitales el sufrimiento ronda en los pabellones y hasta el último rincón. Hay casos de abuso, casos de maltrato, casos de que no les dan de comer, les quitan sus pertenencias, un sinnúmero de situaciones totalmente en contra de los derechos humanos de estos pacientes. En este estudio, realizado después de enviar a los visitadores a verificar el ambiente y el panorama reinante en estos 41 hospitales psiquiátricos, la CNDH indicó que todos tienen fallas, algunos más, algunos menos, pero todos tienen fallas en cuanto a la situación en la que viven estos pacientes. Se aísla a los pacientes, en algunos sitios se le niega la atención a las personas que además de tener problemas mentales, padecen de el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, que tienen SIDA, se les niega la atención. Hay irregularidades como el racionamiento de comida, no se les da ropa, no se les da zapatos a estos pacientes. En muchos de estos lugares hay plagas de cucarachas, de ratones, y también hay la negativa de brindarles lectura, de darles acceso a ver la televisión o a escuchar música a los internos de estos hospitales. El establecer parámetros especializados dentro de la Constitución es algo muy necesario en el término o en el concepto de salud en general, pero además no es suficiente, ya que deja desprotegido al ciudadano que tiene problemas en cuanto a la salud mental. De por sí las cuestiones que tienen que ver con salud están no del todo cubiertas
aún más las cuestiones de salud mental pues están aún más desprotegidas. El artículo 4, que habla de las garantías individuales, debería de acomodar alguna revisión que hable acerca de esta salud mental. Las garantías individuales nos dicen que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud. La ley va a definir las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud y se tiene que establecer la concurrencia de la federación y de las entidades federativas en materia de salubridad en general, conforme a lo que dispone la fracción 17 del artículo 73, que ya les había mencionado, de esta Constitución. La creación de una ley nacional de salud mental es muy necesaria y vital para el desarrollo de nuestro país. La Ley Nacional de Salud Mental reglamentaría el derecho a la protección de esta salud mental que tiene toda persona, de acuerdo a los términos que vienen en el artículo 4 de nuestra Constitución, en donde se establecen las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de las federaciones y entidades federativas en materia de salubridad en general, en donde dice que las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad deben de basarse en el artículo primero, donde se explica que todo individuo debe gozar de las garantías individuales, haciendo de la salud mental un derecho humano por excelencia. Esta ley sería de orden público, de interés social y de observancia general y se aplicaría en toda la República para todas las instituciones sociales, públicas y privadas, para que se planifique, se administre y se coordinen los servicios de salud mental, y estos servicios de salud mental tendrían por objeto regular las bases y modalidades para garantizar el acceso a los servicios de salud mental con un enfoque ético ante los derechos humanos del paciente y con un enfoque bioético de la relación médico-paciente, incorporando también aquí la perspectiva de género. Establecer los mecanismos adecuados para la promoción, la prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en torno a la salud mental en las instituciones de salud pública del país. También debería o debe definir los mecanismos y los lineamientos para promover la participación de la población y el desarrollo de la salud mental con respecto a la creación de programas en donde se vincule a la bioética y se fortalezca la seguridad en la relación médico-paciente de manera ética y de acuerdo con las necesidades específicas de cada persona. A pesar de que la bioética surgió apenas a finales del siglo XX, los comités no poseen aún el suficiente peso que deberían de tener en los hospitales psiquiátricos. Es decir, de acuerdo a la ley, debe de haber un equipo bioético en todos los hospitales que se encarguen de observar que se cumplan estas normas de la bioética o estas normas del cuidado de los pacientes de una manera integral, y en caso de no ser así, ellos tienen el poder de hacerlo saber para que entonces se tomen las medidas necesarias para que se lleven a cabo. Se tiene que reconocer oficialmente ante la Constitución y hacer del concepto de salud un sistema especializado, dándole la importancia que requiere.